Y tengo el gusto de saludar al académico del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO, el doctor Jorge Eufrasio Jaramillo. Doctor, gusto en saludarlo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con todas y todos ustedes. Doctor, lo invitamos para seguir platicando de este estudio de opinión que se ha realizado de cultura política y asuntos de interés ciudadano sobre el tema de la identificación partidista, que bueno, tiene que ver con la cultura política. Y aquí reflejo parte de lo que hemos venido comentando este día en cuanto a este estudio sobre qué tanto los políticos se están identificando con la realidad del país, pero también qué tanto los ciudadanos se están identificando con lo que dicen los candidatos, con los candidatos y con los partidos políticos. Doctor, esta parte, ¿cómo entenderla, esta identificación partidista? Sí, bueno, hay que tomar en consideración que también estamos en un proceso electoral, diría un poco atípico, porque pues bueno, está marcado por el año de pandemia, un poco más de un año de pandemia, que obviamente eso significa, digamos, un proceso distinto, digamos, en términos de cómo se evalúa la participación en términos de función pública y, digamos, en esta cuestión de los partidos políticos y de los candidatos, ¿no? El escaparate. Y bueno, los datos nos reflejan al respecto cómo pues tenemos un 34% de personas que respondieron al estudio que no se identifica con ningún partido político y que de hecho puedo mencionar, es un incremento del 2% respecto al primer ejercicio que se hizo durante marzo sobre este estudio de opinión. Y que bueno, este proceso hay que leerlo como un proceso de desapego a los partidos políticos debido a la desconfianza hacia ellos y que no es un fenómeno, digamos, coyuntural, pero que en estos momentos, como lo menciono, se puede ver marcado por hechos y problemas muy actuales, como la propia pandemia que involucra una preocupación máxima por nuestros sistemas de salud, las oportunidades de empleo que también han sufrido problemáticas en este periodo particular y por supuesto la violencia que no ha parado y las desapariciones forzadas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, aún así vemos que, digamos, abajito de este proceso tenemos una identificación con Morena, ¿no? Ahora, en la parte histórica yo creo que hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con por qué partido no votaría la gente y que, bueno, tiene relevancia en el sentido que el 38% menciona que por el PRI nunca votaría, ¿no? Y que, digamos, es contrastante el dato de Morena respecto a lo primero que dije, porque Sí. por un lado hay una identificación amplia, pero por otro lado también hacia Morena se dice nunca votaría, ¿no? Lo que nos habla de una especie de polarización en términos de la opinión sobre los partidos, ¿no? Y yo creo que es Claro. bastante Y relevante. yo sumaría, doctor, disculpe que lo interrumpa, y sumaría que además es un Adelante. partido nuevo, es un partido de reciente creación en comparación con el PRI, que tiene años. Así es, pero que digamos las últimas coyunturas electorales ha marcado a Morena como un partido relevante para las personas y que Sí, eso obviamente está demostrado en estos datos, tanto a favor como en contra, ¿no? Pero justamente lo que hay sí, que sí, sí, señalar sí. es ese proceso de polarización que hay en torno a Morena, ¿no? Y que, bueno, se vive en la actualidad y en lo que tanto medios como la población en sí debate públicamente, ¿no? Yo creo que ahí Sí. además hay un factor que se debe de sumar, que es esta cuestión de por qué partido nunca votarías, que es ese 11% que está ahí, ¿no? Que es, no votaría yo nunca por ningún partido, dicen los representantes de quienes dijeron esto, de quienes respondieron esto, y que bueno, habla también de que aunque estemos hablando de un 11%, pues hay un proceso social de desapego a los partidos políticos que viene también ahí teniendo su propia representatividad y que vale la pena tomarlo en consideración, ¿no? En el análisis de los datos. Yo de ahí Sí. pasaría a una pregunta posterior que yo creo que es bastante interesante, que es ¿cuál frase refleja mejor su opinión sobre ellos? Que ahí lo que tenemos es una evaluación que se hace sobre el escaparate político, ¿no? Lo que refleja esta pregunta y las respuestas que se dan, que es ese 39% que es sintomático de esa evaluación que se hace del escaparate político, pues evidencia el bajo nivel de representatividad, diría yo, que ven las personas en los candidatos a tales puestos, en este caso las presidencias del municipio, ¿no? De los diferentes municipios. Sin embargo, no es esto lo único, diría yo, pues tenemos un 25% de indecisos y un 17% que dicen no conocer a sus candidatos. Solo tenemos un 19% de personas que declaran tener muy claro hacia dónde se orientaría el voto en todo caso, ¿no?
A esto sumaría que si Sí. reflexionamos más profundamente, esto opinan las personas sobre sus candidatos y candidatas a las presidencias municipales. Imaginémonos lo que pensarían respecto a las diputaciones locales y federales, que suelen ser No. posiciones más difusas para la gente. Sí, no, incluso esas ni siquiera, luego ni siquiera uno conoce a su candidato a su propio distrito. Pero es interesante porque en cuanto a los asuntos usualmente de interés a las alcaldías, que usualmente atienden la recolección de basura, los sistemas de agua potable, la seguridad, digamos que tienen como esa atención prioritaria o primaria en comparación con una candidatura a una gobernatura o inclusive un senado, una senaduría o una diputación federal. Llama la atención, es decir, ni como partido, ni como, bueno, en este caso la respuesta es por candidato, pero ni partido ni candidato, doctor. Hay verdaderamente un desapego completo. Exactamente, justamente por eso llama la atención, porque siendo la candidatura a la presidencia municipal, digamos, la candidatura más cercana hacia la gente, por lo que tú ya mencionas, Exacto. pues sí llama la atención ese nivel, digamos, de no convencimiento sobre las candidaturas, que nos habla precisamente de la evaluación que se hace del escaparate político que tenemos en este momento, y que, bueno, no hay que olvidar que siendo una elección intermedia, también suele ser menos relevante para las personas en términos de su evaluación. Sin embargo, no deja de llamar la atención ese dato, ¿no? Y que de ahí Sí. yo creo que se debe de contrastar con un siguiente dato, que es por quién si piensa acudir a votar, ¿no? Que yo creo que es un elemento sumamente interesante también, porque contrasta con estas respuestas que tenemos, ¿no? Sobre esta pregunta a la presidencia municipal, porque cuando se les pregunta a las personas si pensarían acudir a votar, tenemos un nivel muy alto de respuestas que sí, ¿no? Un 90% de las personas dijeron que sí acudirían a votar, mientras que un 10% no lo harían, ¿no? Yo creo que ese es contrastante, pero bueno, es una cuestión como de ser analítico con ese 90%, porque en lo personal y con la experiencia que he tenido yo en el terreno de la investigación sobre el tema, considero que el voto implica una serie de consideraciones morales que no se pueden negar, ¿no? Y que es difícil que las personas digan ante una encuesta o un ejercicio de este tipo, no voy a ir a votar, ¿no? Yo creo que es algo que se guarda más personalmente, pero el resultado puede ser al final muy diferente, ¿no? Vaya. Bueno, pues es verdaderamente que uno puede, con estos resultados, y ya para ir cerrando, doctor, pues es ver y observar cómo, pues por un lado, los intereses ciudadanos están enfocados en unos temas y la campaña va por otro lado, va completamente alejada de esos intereses. Y ahí tiene que ver con eso. Quizás vamos a ver un importante número sí, no de abstencionismo, pero de votos nulos, es decir, que llegue la gente y diga, yo voy a votar, pero voy a anular mi voto. ¿Estamos frente a ese escenario? Pues si pensamos en que es una elección intermedia, que ya de por sí significa una baja en el porcentaje de votación a cuando se juega una presidencia municipal, que una presidencia de la República, o digamos en los estados en los que no se juega la gobernatura del estado, ¿no? Como en el caso de Jalisco. Si sumamos eso a todas estas cuestiones y hechos, fenómenos, problemas que han surgido actualmente, no nos debería de extrañar tanto que la gente vaya y anule su voto, como que decida incluso no asistir a las casillas. Y yo creo que también tiene que ver, y esa es mi impresión, mi análisis, es que hay una crisis de representatividad por parte de los partidos políticos, que tiene que ver con esto que tú mencionas. ¿Qué tanto nosotros como ciudadanos nos vemos representados en la función pública y, por supuesto, en lo que los partidos políticos nos ofrecen como candidaturas en este momento? Entonces, yo creo que justamente ahí está un punto de análisis muy particular y muy importante que tenemos que hacer. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por este análisis, pendientes entonces con esto y sobre todo esta crisis de representatividad que se ve lejos de que los candidatos puedan solucionar y que puedan, darle la vuelta a esta campaña. Bien, vamos a avanzar. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, muchas gracias.